No sé por dónde arranca, si llorando o haciendo una broma. Me voy a juntar más con Seba, si me ayuda a hacer un par de chistes. Bueno, hermano, seguimos con Hechos. Hoy vamos a estar con el capítulo 22. Ahora tengo NTV. ¿Sí? Gracias al Señor, me ha provisto de otra Biblia. Y pensaba, antes de leer el texto de hoy, en cómo es que Dios nos habla a nuestras vidas, ¿verdad? Hoy a la mañana estábamos ahí y pensaba cuán importante es tener hermanos que nos apoyan, que nos acompañen, que oren, que te digan, estás así, medio flojo. Cuán importante es tener hermanos que vienen y te dicen, che, vamos a orar. ¿Sí? Creo que es muy importante. Vamos a Hechos 22, 1 al 29. No sé si vamos a terminar todo. Dice, hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás
su testigo. Les contarás a todos los que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a ese tipo, no es digno de vivir, gritaron. Arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Oramos. Señor que estás en el cielo, Padre, estamos ante tu palabra, estamos ante ti. Oh Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones, confronte nuestras vidas para el bien, para el crecimiento ante ti, de poder ser mejores hijos tuyos cada día. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En términos futbolísticos, Manuel me la dejó picando el domingo, ¿sí? Y lo único que me queda es, como todo jugador, pegarle y anotar, ¿verdad? Espero poder hacerlo. No podemos empezar sin el contexto. En este caso, el contexto ya lo vimos con nuestro hermano Manuel el domingo pasado, ¿sí? Vimos cómo los judíos habían acusado a Pablo injustamente en el capítulo 21, versículo 29. Una mentira formada para matar a Pablo. Ellos, los judíos, odiaban a Pablo, ¿sí? Y fueron contra él, con todo lo que tenían. Dice el 21, 27 al 28, cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes, y le dice que desobedezcan las leyes judías, habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Estas eran las acusaciones que estos hombres, ¿sí?, le hacían a Pablo. Acusaciones falsas,
¿sí? Acusaciones que también las podemos ver en comparación con el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Él iba a ser dado, iba a ser entregado a la cruz. Es un paralelo, digamos, que la verdad nos llama mucho la atención en esto, de que siempre acusan por lo mismo. Del 30 al 36 del capítulo 21, seguimos en el contexto, nos dice, yo acá resumí, ¿sí? Pero dice que luego metieron y agarraron a Pablo y le pegaron por todos lados, hasta el punto de querer matarlo. Diríamos, como buen cordobés, le pegaron hasta abajo la vuelta de los ojos, ¿sí? Le pegaron por todos lados a Pablo, ¿sí? Hasta que el comandante romano intercedió con sus soldados y los judíos dejaron de pegarle. Arrestaron a Pablo, lo encadenan y lo meten a la fortaleza hasta saber qué pasó. Porque este hombre, el comandante romano, no sabía qué pasó, no sabía por qué todo este lío, por qué le pegaban a él, ¿sí? Él no entendía. Por ende, él preguntó, pero tampoco supieron qué responder, ¿sí? Uno gritaba una cosa, otro gritaban otra, pero al final no había algo claro y él no lo entendía, ¿sí? El versículo 35 y 36 dice, cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo, y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo. Era tan violenta estas personas, ¿sí? Que estos mismos soldados, ¿se imaginan levantarlo por arriba de sus hombros? ¿Sí? Parecían esos perros que quieren atacar sí o sí, y vos tenés que, no sé, subirte arriba, ¿sí? Para que no te muerdan, no te hagan el daño que ellos querían. Eso es lo que tuvieron que hacer estos soldados. Quería poner un ejemplo de esto. No sé si alguna vez han visto en la tele cuando, mayormente, no sé si ven Crónica. Vieron que Crónica siempre pone, hay un cartelazo, hay como que parece que el mundo ya dejó de existir, ¿verdad? Y aparece ahí una noticia, una pueblada en contra de alguien que cometió algún delito grave de violación o algún delito de muerte, ¿sí? Mayormente la gente, se le dice pueblada, pero la gente del barrio también puede ser que vaya y ataque esa casa, quemándola, tirándola abajo, rompiendo lo que encuentren abajo, robando, haciendo todo el daño que puedan hacer, ¿sí? Algo así era lo que querían hacer con Pablo en este momento. Manuel decía el domingo pasado, qué horrible es que te acusen, te difamen y hablen de ti injustamente. ¿Nunca sintió la necesidad de cobrar venganza? ¿Nunca quisiste por tus propias manos actuar? Es inevitable ser confrontado con la palabra de Dios. Es inevitable. Si la palabra que estás leyendo en tu casa cada mañana, a la tarde, a la noche, a la hora que sea, que separes el tiempo, y no entra ahí, y te lo hace así al corazón, ¿qué es lo que estás leyendo? Yo muchas veces he tenido este pensamiento. Los tengo que confesar, ¿sí? Lo tengo que confesar públicamente a ustedes, ¿sí? Que muchas veces he tenido estas ganas de cobrar venganza por mi cuenta.
Y esto es algo con lo que he estado luchando todo este tiempo, por muchas cosas, que algunos saben y otros no, pero cuando veía esta acusación, esto que estaba pasando en el apóstol Pablo, no digo que yo soy un santo, pero me sentía identificado en esto. Y tuve que arrepentirme y tuve que pedir perdón al Señor. Tuve que dejar esos sentimientos, olvidarme de esas cosas, ¿sí? A tal punto de que si algún día veo a esas personas, voy a poder darle la mano, ¿sí? Y esa ha sido mi falta de paz en todo este tiempo, con lo que he estado luchando. Y hoy vengo ante ustedes, no queriendo ser un hipócrita, sino que de todo corazón, abrir mi corazón y decir lo que pasaba por mí. No quiero que sientan lástima, porque en esta condición a veces pasamos todos por esto. Yo les pido que oren nada más. Toco este tema porque la defensa de Pablo empieza de una manera totalmente llena de amor hacia aquellos que acababan de golpearlo. No lo dice el pasaje, pero está implícito ahí. ¿Cómo vos podés subir a las escaleras o a las gradas, como dicen en otras versiones, y dirigirte, como dice acá, hermanos y estimados? ¿Cómo? ¿Cómo podés dirigirte después de que te han arrastrado, te han pisoteado, te han escupido? ¿Cómo podés hacer? ¿Cómo te podés dirigir hacia gente que te ha hecho tanto daño? Solo ese amor que tenía Pablo podía hacer eso. Me trae a la memoria lo que nuestro Señor Jesús dice en Lucas 23, cuando estaba ahí en la cruz y había sido escupido, maltratado, los habían tratado de mentiroso, habían hecho lo que habían querido con ellos y nosotros fuimos parte de eso. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo apóstol Pablo más adelante, en Romanos 9, 1 al 3, dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza y infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarnos. ¡Qué corazón, hermano! ¡Qué corazón! Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, versículos 59 y 60, dice que mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor,
no los culpes por este pecado. Dicho eso, fue a la presencia del Señor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Creo que hay muchos pasajes que hablan del perdón, ¿sí? Y cada uno podría citar un versículo como mi hermano Sergio. Perdón. John MacArthur, en su prédica llamada una lección viva del perdón, dice, gracias, hermano. En una prédica llamada una lección viva del perdón, él da 7 aspectos del perdón. Pero la que más llegó a mi corazón, él dice así: si no perdono, no has pasado la prueba y has pecado. Pero si has perdonado, has pasado la prueba y hay bendición. El apóstol podía perdonar a los que le habían golpeado duramente porque su amor por su Señor Jesús era mayor y más que esos golpes. Pablo amaba a sus hermanos judíos, quienes lo tenían con el peor concepto que había. Pablo daría su vida por ellos, como ya leímos en Romanos 9:3. ¿Hasta qué punto podemos nosotros llegar por esos que nos han hecho daño? ¿Hasta qué punto? Perdón, hermanos, pero si me explayé en este tema, pero fue durísimo para mí leer el inicio de esta defensa de Pablo. Porque después de todo lo que pasó, él aún así los amaba, los estimaba, oraba por ellos, les predicó el Evangelio en cada parte que iba, ¿sí? Y mientras podía. En los versículos 1 al 5 empieza su defensa con una presentación de sí mismo ante sus hermanos judíos. Y en el idioma natal de ellos, el arameo, ¿sí?, por el cual estos hacen silencio y atienden a su discurso, distinto sería que yo quisiera hablar en alemán. ¿Sí? Primero que yo de ahí me va a tirar con la silla, pero si no pronuncio bien las palabras, pero bueno, yo lo admiro demasiado. Pero es bueno poder hablar en un idioma que nos entiendan, ¿verdad? Él decía, del 1 al 5, hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tantos a hombres como a mujeres para arrojarlos a la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fuesen castigados.
Él aquí empieza a contar y es como si yo estuviera en juicio ante ustedes, ¿sí? Y le dijera, hermano, pero soy cristiano también. Leo la Biblia, la estudio, oro con ustedes, lloro, participo de las actividades. He estado bajo la enseñanza de grandes hermanos aquí como Cristian, Eduardo, Manuel, Seba, Sergio, Martín, ¿sí? Él presenta esto, presenta estas credenciales para que vean que él era también uno de ellos, ¿sí? También les presenta evidencias de quienes podían dar fe de lo que él era antes de su conversión, ¿sí? Y pone testigo como su maestro Gamaliel, ¿sí? El grupo de ancianos, ¿sí? También podríamos nombrar, si seguimos mirando, los cristianos que habían sido perseguidos podían dar cuenta de quién era Pablo antes de su conversión. Ananías, en Hechos 9, 10 al 14, ¿sí? Estaba un poco que no quería ir Ananías, ¿sí? Y fue medio gruñendo hacia donde estaba Pablo. Él dice ahora en el 9, 10 al 14, dice, ahora bien, había un creyente de Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. El Señor habló en una visión a Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él estaba orando. Le he mostrado en visión a un hombre, Ananías, llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén, ¿sí? Tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ese era el testimonio de un judío creyente, ¿sí? Él podía dar fe de lo que era Saulo antes de su conversión. El Señor le dice, ve, porque él va a ser un instrumento mío, ¿sí? Para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Alguna vez han escuchado el que las hace la paga a veces? O en esta vida, pero seguro que en la otra también, ¿sí? Y Pablo iba a recibir de su propia medicina también, ¿sí? Él iba a padecer por lo que él también había hecho. Se dice que no hay que hacer las cosas que no nos gusta que nos hagan. Y Pablo iba a padecer. Los versículos 6 al 16 nos hablan de un cambio radical. Este es el segundo comentario de la conversión de Pablo, ¿sí? El otro lo encontramos en el capítulo 9 y en el capítulo 26 del mismo libro de Hechos. Luego de decirles quién fue y lo que hacía, Pablo ahora da su testimonio de su conversión. Pablo estaba en las gradas o escaleras, ¿sí? Como dice el versículo 40. Se dice que Pablo era bajo de estatura. No sé si es verdad eso, pero pude leer eso. Pero además de eso podemos decir que era un hombre con mucha convicción y valentía.
algo que nos falta a muchos de los cristianos hoy en día. Me preguntaba, ¿qué vio Dios en Pablo? Un hombre tan orgulloso, arrogante, que no respetaba a nadie, un hombre tan legalista como todos nosotros, en mayor o menor medida. Pablo le decía a sus enojados oyentes que por gracia de Dios estaban calmados y escuchando su defensa. No es fácil compartir el Evangelio en medio de un alboroto, ¿verdad? Más en una clase de este tipo. Pensaba en esto, de la oportunidad que estaba teniendo Pablo de contar su conversión a sus hermanos judíos. Y pensaba en un ejemplo. ¿Nosotros aprovechamos oportunidades así en nuestras vidas? ¿Las aprovechamos cuando se presentan esas oportunidades de poder compartir de nuestra fe a aquellos que todavía no tienen a Cristo en sus vidas? Últimamente algunos en mi trabajo, algunos saben dónde trabajo y algunos viéndome me dicen, che, ¿cómo llegaste vos a la iglesia si vos eras esto antes? ¿Qué te pasó? ¿Se murió alguien? ¿Tuviste un accidente? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estás yendo a la iglesia? ¿Cómo es que lees la Biblia cada vez que te veo? ¿Cómo es que no te escucho decir malas palabras? ¿Cómo es que no te escucho prenderte en las conversaciones de doble sentido? ¿Cómo es que no te veo, ¿sí?, hablando con mujeres del trabajo? ¿Cómo es que no haces nada de lo que vos hacías antes? Y ese es mi momento de oportunidad. Ahí es cuando le pido al Señor dentro mío y le pido, Señor, dame las palabras justas. Dame las palabras justas para llegar a este amigo. Y les cuento un poco de lo que pasó en mi vida. Y también se lo quería compartir, aunque no lo note, pero yo se los comparto hoy. Yo llevo una vida bastante desordenada. No voy a dar muchos detalles, pero llevo una vida bastante desordenada en el mundo. Seguramente como muchos de todos los que están aquí. ¿Sí? Pero mi vida era bastante desordenada. Bastante llena de infidelidades, de malas palabras, de robo, de mentiras, de lujuria, y de una gran lista de cosas. ¿Sí? Si usted me pone en un blanco ahí, creo que no le erré un pecado. ¿Sí? Creo que no le erré un pecado. Y eso me da mucha vergüenza y tristeza. ¿Sí? Jamás me ha dado gracia poder contar estas cosas, sino que ha sido con dolor. Porque hay alguien que pagó ese precio por mí. Hay alguien que murió por todas esas suciedades. Hay alguien que pagó por eso. Hay alguien que derramó esa sangre por un infeliz como yo. Cada que leo la Biblia, lo único que veo es mi miseria. Mi miseria. Es solamente mi miseria ante el Señor. No puedo ver otra cosa. Por eso es que me duele tanto cuando estoy leyendo la Biblia. Por eso es que cuando me paro acá, o estoy en el grupo con mis hermanos, es imposible no derramar una lágrima, porque el Señor me hace así el corazón.
Es muy difícil. Esta mañana le decía a mi esposa, no puedo predicar. No puedo predicar esto. No puedo. Leer lo que escribí y decirme qué hago. Eran las 5 de la mañana. Yo estaba luchando con mi corazón todavía. Si venir pararme ante ustedes o quedarme en mi casa durmiendo. Si hay algo que Pablo tenía era que no era un hipócrita. Él no era un hipócrita. Antes y después no era un hipócrita. Él se mostró tal cual era. Ustedes saben lo que es la hipocresía, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es la hipocresía? En simples palabras. Falsedad. Exactamente. Eso es. Mostrar algo que no somos. Pero nunca podemos mantenernos así tan fiel a esa hipocresía, más cuando estamos en una iglesia, mucho más cuando estamos ante el Señor. Ni siquiera el rey David pudo permanecer mucho tiempo después de su pecado. El profeta Natán fue y con una simple historia de una ovejita le mostró lo que él era. ¿Cuánto necesitamos nosotros para poder ver eso en nuestros corazones? Reaccionemos, hermanos, ante esto, porque más vale que un hermano nos confronte en lo que estamos mal y nos arrepientamos y cambiemos antes que lo haga el Señor. Porque va a ser mucho más vergonzoso cuando lo haga Él, ¿sí? Que cuando un hermano viene y te dice lo que estás haciendo mal. En estos días le pregunté a 2 amigos en la fe, ¿qué era para ellos o qué significaba para ellos un cambio radical? Y uno me dio un ejemplo muy claro y me dice, es como cuando refaccionas una casa, ¿sí? Y cambias todo. Sacas todo lo viejo, lo tiras y pones todo nuevo. ¿Sí? Y el otro amigo me dio su testimonio. ¿Sí? Mostrándome lo que él era antes y lo que ahora es en el Señor. Un cambio radical, un cambio de raíz bien profundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Ambos me dijeron la verdad. Ambos dieron muy buenos ejemplos. No podía decir, no, eso lo que está diciendo no es así. ¿Sí? El cambio no es de adentro hacia afuera, sino que es de afuera. Primero voy, me corto el pelo, si que tengo. ¿Sí? Como hoy en día algunos se depilan acá, sacan los pelos de la oreja, se compran ropa nueva. ¿Sí? Siempre hago este chiste en mi trabajo, yo le digo, eso no es de hombre, le digo. ¿Sí? Eso no es de hombre. Pero bueno, son nuestros otros tiempos hoy. Pero bueno. Esta conversión de Pablo fue puramente obra del Señor Jesús. ¿Sí? Un cambio radical no puede ser, ¿sí?, más que la obra, el amor y la misericordia
de nuestro Señor por nosotros. Dice, Jesús se apareció en su camino a Damasco para confrontarlo personalmente por lo que venía haciendo. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podría el Señor decir el nombre de cada uno de nosotros, ¿sí? De por qué vamos en contra de su voluntad cada día de nuestras vidas. Podría decir, José, José, ¿por qué vas en contra mía? ¿No te das cuenta que vas mal? ¿No te das cuenta que vas hacia la muerte eterna? Pablo, tirado en el piso por la gloria del Señor Jesús, no podía responder. ¿Qué diría si el Señor mismo aparece en su gloria y te dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué vas en contra de mí? No podía responder. Creo que yo tampoco podría. No habría excusa suficiente que yo le pueda dar al Señor para poder responder a una pregunta como esa. Él solamente atinó a preguntar quién era el Señor. Él sabía, como todo judío, que esa luz era la gloria de Dios. Por eso se dirige como Señor. El punto es que él todavía no sabía quién era el que le estaba preguntando. Lo que no pensaba Pablo, que quien iba a responder a su pregunta era ese judío llamado Jesús, a quien él odiaba con todo su corazón. Él lo odiaba a Jesús, lo odiaba y lo demostraba en sus hechos, persiguiendo a cada creyente en su país. Él quería borrar de la faz de su país ese nombre. No quería que jamás nadie pueda recordarlo. Él tampoco creía que él había resucitado. Él, como muchos en su pueblo, sabía que ese cuerpo, ¿sí?, de ese hombre había sido robado una noche y que después dijeron que había resucitado. Eso era lo que se corría. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret. Ahí estaba Pablo, tirado en el piso, temblando, ciego, escuchando al mismo Jesús vivo, resucitado, diciéndole, ¿por qué me persigues? Pablo no entendía que perseguir cristiano era perseguir a Cristo mismo. Es como si alguien persiguiera a mi esposa. Y yo le digo, ¿por qué perseguí a mi esposa? No, pero si yo... No, estoy equivocado. Si perseguí a mi esposa me está siguiendo a mí, ¿sí? Y seguramente va a pasar algo grave. Seguramente va a pasar algo grave. Pero ahí estaba Pablo, tirado en el piso, ¿sí?, viendo y escuchando al mismo Señor Jesús resucitado, ¿sí?, hablándole en persona. Pablo pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? Esta pregunta no es la declaración de que ya se produjo la regeneración en ese hombre.
¿No es la respuesta que nosotros debemos dar luego de haber sido encontrados por el Señor Jesús, confrontados por Él? ¿No es esa la pregunta la que debemos hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? El Espíritu ya había obrado en su vida. Él ya era un hombre nuevo. Él podía decir esto. Y nosotros no podemos decir lo mismo. Todavía estamos tambaleando entre el mundo y esto, yendo a una iglesia, yendo a otra, no sabiendo qué creer, teniendo problemas entre nosotros, en nuestro matrimonio. No podemos decir lo mismo que Pablo. ¿Qué debo hacer, Señor? El nuevo nacimiento que solo viene de Dios. Claro que sí. Solo alguien que es nuevo hombre en Cristo Jesús se predispone a servir al Señor. ¿Hasta cuándo vas a estar calentando silla, creyendo que no tienes un don por el cual bendecir a otros? No quites la bendición a otros. No la quites. No la quites. No es mi intención hacerlos dudar de su salvación, pero se vienen varias preguntas a mi mente. ¿Esta declaración te la haces cada día? ¿Te la predicas cada día? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús su Señor? ¿Es Jesús su Señor? No los escucho. ¿Es Jesús su Señor? ¿Has tenido ese encuentro personal con Él? ¿Te das cuenta que si no lo has tenido estás en peligro? ¿Te das cuenta dónde estás parado? Y encima crees estar firme porque hoy estás en la iglesia. ¿Crees que la iglesia salva? ¿Crees que el bautismo salva? Esa fue la respuesta de un hombre en el cual hubo un cambio radical, de raíz, totalmente efectivo y duradero, por la eternidad, para siempre. Porque ser cambiados literalmente es para siempre. Y que solamente ese cambio viene del Señor Jesús. Él puede hacer en aquellos que le busquen de verdad. Ya voy terminando, hermano. Dios había escogido a Pablo para una tarea tan importante que no tenía precedentes. Él fue llamado el apóstol de los gentiles. Él habló de Pablo. Les decía ahí a sus hermanos que quería predicarles el evangelio a ustedes, pero el Señor se me apareció en el camino. Ese Señor me dijo que deje Jerusalén y que vaya a los gentiles, a los odiados, a los sin un Dios verdadero, a los perdidos, a los sin salvación, a los despreciables. A esos fue enviado Pablo. Y eso es lo que él estaba transmitiendo acá. Quería que sus hermanos y padres entendieran de su antes y ahora su nueva relación en Cristo. Claro, esto despertó a sus hermanos nuevamente
a la furia total contra Pablo. No podían escuchar algo tan despreciable como que los gentiles sean iguales a los judíos. El legalismo a flor de piel, como pasa en todas las iglesias. Yo sé más que aquel, yo llevo más años en la iglesia, yo soy el pastor, yo soy el líder de jóvenes, yo soy quien canta, yo soy la maestra de escuela de niños, yo soy el que administro y hago que todo funcione en la iglesia. Yo soy el fundador y etcétera, y etcétera, y etcétera, y yo soy, y yo soy, y yo soy. Legalismo puro en nuestras vidas. ¿Quién va a corregirme? ¿Quién? Hablábamos de eso esta mañana. ¿Quién va a corregirme? Yo lo aliento que ustedes lo hagan conmigo. Y con cada uno, Cristian, Eduardo, Manuel, Carlos, S., Martín, Sergio, S., Diego, Marcelo, Seba, Cristian, Ian, diríamos en cordobés. Y con cada uno de nosotros. Lucas, casi me olvido el nombre, son muchos nombres. Donde yo trabajo tengo muchos nombres. Sí. Que nos podamos corregir mutuamente, hermanos. Eso nos ayuda a crecer. Eso nos ayuda a madurar como hombres y como hijos del Señor. No debemos poner el grito como estos judíos aquí. Mátelo, mátelo, llévelo, se merece la muerte. ¿Por qué todavía está ahí parado hablándonos? Es Dios quien nos lleva a Jesús. Es Jesús quien murió en la cruz. Es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecados a nuestras vidas. ¿Por qué te glorías? La iglesia es del Señor Jesús, no tuya. Y Él te ha escogido como a Pablo para su obra. Y Él te ha comisionado junto con otros a servir en su obra. ¿Vas a negarte? ¿Vas a irte? ¿Qué vas a hacer? Conclusión. Hermanos de Redime, comunidad de la gracia, tenemos un cartel hermoso. Hermoso cartel. Que no sea solo un cartel. Que no sea una iglesia que comete los mismos errores que ya conocemos. Que seamos una comunidad donde pongamos en práctica la misma gracia que Dios comparte con nosotros. Que sea una iglesia unida, donde podamos vivir en ese amor mutuo, ese amor que comparte la Santa Trinidad y que nosotros debemos reflejar. ¿Sí? Yo sé que acabo de decir que esta no es mi iglesia, pero esa es la iglesia que deseo. Sí, esa es la iglesia que deseo. Unida, orando el uno por el otro, teniendo compasión del uno por el otro, aprender a decir las cosas en amor, como el mismo Señor Jesús nos enseñó. O Él fue pegándole a patadas a Pedro para confrontarlo luego de que Él lo había negado. Yo no leo eso en la Biblia. Yo no lo leo en la Biblia. Él nos llama, sí, a confrontarnos, pero con amor.
con amor, pensando que nosotros somos el otro. ¿Oramos? Señor, aquí estamos, Padre. Perdón te pido si he dicho algo que no es. Ayúdame a corregirlo y que mis hermanos me corrijan en amor. Ayúdanos, Señor, a crecer como hijos tuyos, como iglesia, como cuerpo. Que podamos ser ejemplo en este lugar donde estamos, ejemplos individuales donde trabajamos, a donde nos movemos, cómo hablamos, cómo miramos, con qué palabra nos dirigimos a los otros. No despreciando al que está en pecado, sino amándolo, Señor. Porque tú diste tu vida por nosotros y por todo aquel que pecó contra ti. Danos ese amor que necesitamos, Señor. Ese amor que no tenemos, Padre. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a ser de bendición el uno al otro. Oh Dios, que cuando leamos tu palabra, nuestro corazón se constriña, se aplaste, Señor. Que podamos ver nuestra miseria en tu palabra, de que tú eres santo y nosotros pecadores, que necesitamos de tu misericordia, de tu bondad, de tu perdón, de tu restauración, Señor. Oh Dios, cuánta misericordia tienes por nosotros, cuánta misericordia tienes, Señor. Todavía jugamos en el mundo y en tu iglesia. Oh Dios, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, en las enseñanzas de nuestros profetas, de los apóstoles, en el firme fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque no tenemos nada de lo que tú quieres que tengamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.